Estos coches parecían lentos, grandes, pesados, llenos de cromo. Todo indicaba que estaban hechos para pasear, no para correr. Pero eso no era verdad, porque mientras todo el mundo miraba el diseño, los fabricantes estaban metiendo cada vez más potencia bajo el capó. V8 más grandes, más carburadores, más compresión, y el resultado fue esto: coches que, sin parecerlo, eran sorprendentemente rápidos. Y te aseguro algo, varios de estos coches no son los que estás imaginando. Vamos a empezar. 1958 Chevrolet Impala. Si había un coche que nadie esperaba que fuera realmente rápido, era este, porque el Impala de 1958 no nació como un deportivo. Nació como un coche grande, elegante, lleno de cromo. El tipo de coche que la mayoría asumiría que es pesado, lento, hecho solo para pasear. Pero debajo de toda esa imagen, había algo completamente distinto. Este fue el primer año del Impala como modelo independiente. Y Chevrolet decidió hacer algo clave: darle potencia real. Bajo el capó, el V8 de 348 pulgadas cúbicas en configuración Tree Power, con 3 carburadores, entregaba hasta 280 caballos de fuerza, una cifra muy seria para 1958. Y no solo era potencia en papel. Este motor tenía una entrega fuerte, inmediata, con mucho torque desde bajas revoluciones, lo que hacía que el coche se sintiera mucho más rápido de lo que su tamaño sugería. 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 segundos. Puede no parecer impresionante hoy, pero en 1958 eso lo colocaba entre los coches más rápidos que podías comprar. Y ahí está lo interesante, porque nada en este coche gritaba velocidad. Cromados por todas partes, diseño llamativo, una presencia pensada para impresionar visualmente. Pero cuando pisabas el acelerador, la historia cambiaba completamente. No era un muscle car. Todavía no existía ese concepto. Pero claramente, ya estaba marcando el camino. Y eso es lo que lo hace perfecto para abrir este video, porque representa exactamente la idea central: velocidad donde nadie la esperaba. Hoy, un Impala 1958 con motor 348 bien conservado puede moverse entre los $40,000 y $90,000, dependiendo de su estado y configuración. Pero más allá del valor, este coche es el inicio de algo mucho más grande. El momento exacto en que los americanos empezaron a descubrir que incluso los coches más grandes también podían ser rápidos. 1958 Pontiac Bonneville. Si el Impala sorprendía por su potencia, este directamente subía el nivel, porque el Bonneville no era solo rápido para su tamaño, era, en muchos casos, más rápido de lo que la mayoría esperaba de un coche americano en ese momento. Y eso no fue casualidad. Pontiac, a finales de los años 50, estaba empezando a construir una identidad muy clara. Coches grandes, pero con actitud. Y el Bonneville era el mejor ejemplo de eso. A simple vista parece lo que esperarías de la época. Carrocería larga, mucho cromo, una presencia elegante, incluso imponente. Pero debajo de todo eso, había uno de los motores más interesantes del año. El V8 de 370 pulgadas cúbicas con sistema Tree Power, 3 carburadores, entregaba hasta 300 caballos de fuerza. Y eso, en 1958, era una cifra seria. Más que suficiente para mover ese coche con una autoridad sorprendente. Pero lo más importante no era solo la potencia, era cómo la entregaba. Cuando los 3 carburadores entraban en acción, el coche cambiaba completamente de carácter. Pasaba de ser un cruiser elegante a algo mucho más agresivo, mucho más vivo. 0 a 100 km por hora en alrededor de 7,5 a 8 segundos. Una cifra que lo colocaba muy cerca, e incluso por encima, de muchos otros coches de la época. Y ahí es donde este coche encaja perfectamente en este video. Porque, una vez más, no parecía un coche rápido. No era bajo, no era ligero, no era deportivo en apariencia. Pero en la práctica, podía sorprender a cualquiera en una aceleración. Y eso lo convertía en un verdadero sleeper, antes de que ese término siquiera existiera. Hoy, un Bonneville de 1958 bien conservado puede moverse entre los $50,000 y $100,000, especialmente en versiones bien equipadas. Pero más allá del valor, este coche representa algo muy importante: el momento en que Pontiac empezó a tomarse la performance en serio. Y cuando eso ocurrió, el resultado fue exactamente esto: un coche grande, elegante,
y mucho más rápido de lo que debería ser. 1958 Ford Thunderbird. Si los dos anteriores ya eran rápidos, este juega en un terreno completamente distinto. El Thunderbird no fue diseñado para ser un muscle car, ni un sleeper. Fue diseñado para ser algo más refinado, más exclusivo, más personal. De hecho, este fue el primer año de la segunda generación, el famoso Square Bird, donde Ford transformó completamente el concepto del Thunderbird. Dejó de ser un deportivo de dos plazas y pasó a ser un coche más grande, más cómodo, más orientado al lujo. Y eso podría hacerte pensar que también se volvió más lento. Pero no fue así. Bajo el capó, el V8 de 352 pulgadas cúbicas entregaba hasta 300 caballos de fuerza. Una cifra que lo ponía directamente al nivel de coches mucho más enfocados en performance. Y lo más interesante es que lo hacía sin esfuerzo. Aceleración suave, constante, pero con una fuerza que estaba siempre presente. 0 a 100 km por hora en torno a los 8 segundos. Otra vez, una cifra muy sólida para 1958, especialmente en un coche con este enfoque. Pero lo que realmente lo hace especial dentro de esta lista es la contradicción, porque este coche no transmite velocidad, transmite elegancia, interior cómodo, conducción refinada, una experiencia pensada para disfrutar el camino, no para correr. Y aún así, cuando lo exigías, respondía. Y eso lo convierte en uno de los coches más interesantes de esta etapa previa a los muscle cars, porque demuestra algo clave. La velocidad no siempre venía en forma agresiva. A veces, venía disfrazada de lujo. Y ahora quiero saber tu opinión. De estos tres, Impala, Bonneville y Thunderbird, ¿cuál te parece más sorprendente en términos de rendimiento? Porque el siguiente coche lleva todo esto a un nivel mucho más serio. 1958 Chrysler 300D. Si hasta ahora hemos hablado de coches rápidos para su tamaño, aquí la historia cambia completamente, porque este coche no era solo rápido, era directamente uno de los coches más rápidos del mundo en su época. Y eso no es una exageración. La serie 300 Letter de Chrysler ya tenía reputación desde mediados de los años 50, pero con el 300D, esa reputación se consolidó de forma definitiva. Este no era un coche pensado solo para lujo. Era un coche construido con una idea muy clara. Rendimiento real. Bajo el capó, un V8 de 392 pulgadas cúbicas. Hemi entregaba hasta 380 caballos de fuerza. Una cifra absolutamente brutal para 1958. Pero lo más impresionante no era solo la potencia, era lo que hacía con ella. Este coche podía superar los 220 km por hora. Algo que, en ese momento, lo colocaba en un nivel completamente distinto al resto de los coches americanos. Y sí, estamos hablando de un coche grande, pesado, lleno de lujo, y aún así, capaz de competir con algunos de los deportivos más rápidos de la época. Aceleración fuerte, respuesta contundente y una sensación de empuje constante que no desaparecía. No había duda. Este coche no estaba jugando. Y aquí es donde todo cobra sentido dentro del video. Porque mientras otros coches escondían su velocidad, este no. Este la llevaba como parte de su identidad. Pero aún así, visualmente seguía siendo un coche elegante. Líneas sobrias, proporciones equilibradas, un diseño que no necesitaba exagerar para imponer respeto. Y eso lo hace aún más interesante, porque combina dos mundos que rara vez se mezclaban tan bien en esa época: lujo y dominación total en línea recta. Hoy, un Chrysler 300 de bien conservado puede superar fácilmente los $120,000 a $200,000. Y en ejemplares excepcionales, incluso más, porque este coche no es solo rápido, es histórico. Es la prueba de que, incluso antes de los muscle cars, ya existían máquinas americanas capaces de llevar la velocidad a otro nivel. Y cuando lo comparas con todo lo que hemos visto hasta ahora, queda claro, esto ya no era solo rápido para la época. Esto era otra liga. 1958 Dodge Coronet D500. Si el Chrysler 300D representaba el lado más refinado de la velocidad, este representa algo mucho más directo, más crudo, más inesperado, porque no tenía la imagen de un coche de alto rendimiento. No era exclusivo, no era lujoso en exceso, y definitivamente no llamaba la atención como otros modelos de la época. Pero ahí está el punto, porque debajo de esa apariencia relativamente discreta,
Había un paquete pensado específicamente para rendir. La denominación de 500 no era solo un nombre, era una versión de alto desempeño. Y bajo el capó, encontramos un V8 de 361 pulgadas cúbicas que, en configuración de 500, entregaba alrededor de 310 caballos de fuerza. Y eso, en un coche que no parecía especial, lo cambiaba todo. Porque este coche no intentaba impresionar visualmente. Lo hacía en movimiento. Aceleración fuerte, respuesta más agresiva que la media, y una sensación mucho más viva de lo que su diseño sugería. 0 a 100 km por hora en torno a los 7,5 segundos. Una cifra que lo colocaba muy cerca de los coches más rápidos del momento. Y aquí es donde se vuelve interesante, porque este coche encaja perfectamente con la idea central del video: velocidad, donde nadie la esperaba. No tenía la fama del Chrysler, no tenía el reconocimiento del Thunderbird, ni el impacto visual del Impala, pero en una línea recta podía sorprender a más de uno, y eso lo convierte en uno de los sleepers más puros de esta lista. Hoy, un Coronet D 500 de 1958 bien conservado puede situarse entre los $40,000 y $80,000, aunque ejemplares raros o en estado excepcional pueden superar esa cifra. 1958 Plymouth Fury. Si hay un coche que combina imagen, identidad y rendimiento en 1958, es este. No solo era rápido, era imposible de ignorar. Desde el primer vistazo, este coche ya se sentía diferente. Los detalles en dorado, esa estética tan específica que lo separaba del resto. No era un coche más, era una declaración. Pero lo interesante es que no se quedaba solo en la imagen. Debajo de todo ese estilo, había un motor que realmente cumplía. El V8 Golden Commando de 350 pulgadas cúbicas entregaba hasta 305 caballos de fuerza, una cifra muy sólida para la época, y más que suficiente para darle a este coche una personalidad mucho más agresiva de lo que aparentaba. Porque, una vez más, este no parecía un coche enfocado en velocidad, pero cuando acelerabas, lo sentías. Respuesta rápida, buena entrega de potencia, y un comportamiento mucho más dinámico de lo que su tamaño sugería. 0 a 100 km por hora en torno a los 8 segundos, colocándolo nuevamente dentro del grupo de coches más rápidos que podías encontrar en 1958. Pero lo que realmente hace especial al Fury dentro de esta lista es el conjunto. Porque aquí tienes algo que no todos los coches logran. Una identidad visual fuerte, combinada con un rendimiento real. No era solo bonito, no era solo diferente, también era rápido. Y eso lo convierte en uno de los coches más completos de esta etapa previa a los muscle cars. Hoy un Plymouth Fury de 1958 bien conservado puede moverse entre los $50,000 y $100,000, especialmente en sus configuraciones más originales. Porque este coche representa algo muy claro: el momento en que el diseño llamativo y la performance empezaron a ir de la mano. 1958 Oldsmobile Super 88. Si hasta ahora hemos visto coches rápidos, este empieza a jugar con algo más serio. Porque Oldsmobile, en los años 50, ya tenía una reputación muy clara: hacer motores que realmente rendían. Y el sistema J2 Rocket era la prueba definitiva. Bajo el capó, el V8 de 371 pulgadas cúbicas, con configuración de triple carburador, entregaba alrededor de 312 caballos de fuerza. Pero aquí está lo importante. No era solo la cifra, era cómo llegaba esa potencia. Porque cuando los tres carburadores entraban en acción, el coche cambiaba completamente. Pasaba de una conducción suave a una respuesta mucho más agresiva, mucho más directa, mucho más viva. Y eso en 1958 no era común. 0 a 100 km por hora en aproximadamente 7 segundos, colocándolo claramente entre los coches más rápidos de su tiempo. Y lo hacía sin parecerlo. Porque visualmente este coche seguía siendo un Oldsmobile clásico, grande, elegante, con presencia, pero sin transmitir esa sensación de peligro que sí tenían otros modelos. Y ahí está la magia. Porque este coche no anunciaba su velocidad, la escondía. Y cuando la necesitabas, la entregaba sin dudar. Eso lo convierte en uno de los ejemplos más puros de lo que este video representa. Rendimiento real, oculto bajo una apariencia completamente engañosa. Hoy, un Super 88 con paquete J
2 bien conservado puede superar los $60,000 a $110,000, especialmente en configuraciones originales. Este coche no es solo rápido, es técnico. Es uno de los primeros ejemplos donde la ingeniería empezó a jugar un papel más serio en la performance americana. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál te ha sorprendido más en términos de velocidad real? Porque el siguiente lleva esa misma idea, pero desde un enfoque completamente distinto. 1958 Buick Century. Si había una marca que entendía cómo mezclar lujo con velocidad, era Buick. De hecho, dentro de la propia gama, el Century tenía una reputación muy clara: ser el Buick rápido. Y eso no era casualidad. La fórmula era simple, pero muy efectiva. Tomar una carrocería relativamente más ligera y combinarla con el motor más potente disponible. Y el resultado era este. Bajo el capó, el V8 de 364 pulgadas cúbicas entregaba hasta 300 caballos de fuerza, una cifra que lo colocaba directamente en el mismo nivel que muchos de los coches más potentes del momento. Pero lo más interesante no era solo la potencia, era el equilibrio. Porque a diferencia de otros coches de esta lista, el Century se sentía más ágil, más suelto, más fácil de manejar a altas velocidades. Aceleración fuerte, respuesta progresiva y una sensación general de ligereza que no era común en coches de este tamaño. 0 a 100 km por hora en torno a los 7,5 segundos. Otra vez, una cifra muy respetable para 1958. Y lo mejor de todo es que no parecía un coche extremo. Seguía siendo un Buick, elegante, refinado, cómodo, con ese toque de clase que definía a la marca. Pero debajo de esa apariencia, había intención, había rendimiento. Y eso lo convierte en uno de los coches más interesantes de esta lista, porque representa una idea muy clara. No necesitas ser agresivo para ser rápido. A veces, ser equilibrado es suficiente. Hoy, un Buick Century de 1958 bien conservado puede moverse entre los $40,000 y $80,000, dependiendo de su estado. Pero más allá del valor, este coche es parte de una fórmula que funcionó tan bien, que seguiría repitiéndose durante años. Menos peso, más motor. Y el resultado siempre habla por sí solo. 1958 Cadillac Series 62. Si hablamos de lujo en 1958, Cadillac estaba en la cima. Pero lo que mucha gente no esperaba es que también podía ser rápido. Porque el Series 62 no fue diseñado pensando en performance. Fue diseñado para comodidad, para presencia, para ser el máximo símbolo de estatus en la carretera. Carrocería enorme, detalles cromados por todas partes, interior amplio, refinado. Todo en este coche gritaba una cosa: lujo. Pero debajo de toda esa sofisticación, había un motor mucho más serio de lo que parece. El V8 de 365 pulgadas cúbicas entregaba hasta 310 caballos de fuerza, una cifra que en un coche de este tamaño no debería ser ignorada. Y eso se nota cuando lo pones en movimiento. Aceleración suave, progresiva, pero con una fuerza constante que empuja sin esfuerzo. No es agresivo, no es brusco, pero sí es más rápido de lo que aparenta. 0 a 100 km por hora en torno a los 9 segundos. Quizás no el más rápido de esta lista, pero definitivamente mucho más capaz de lo que su imagen sugiere. Y ahí es donde encaja perfectamente en este video. Porque una vez más, tenemos velocidad escondida. Nadie miraba un Cadillac en 1958 pensando en aceleración. Pero la realidad era otra. Y eso es lo que lo hace interesante. Porque demuestra algo importante. En esta época, incluso los coches más lujosos ya empezaban a incorporar niveles de potencia que no eran comunes años atrás. Hoy, un Cadillac Series 62 de 1958 bien conservado puede moverse entre los $50,000 y $100,000. Y en ejemplares excepcionales, incluso más. Y al final, todo queda claro. En 1958, la velocidad no era lo que parecía. No venía en coches bajos, no venía en diseños agresivos, ni en máquinas pensadas exclusivamente para correr. Venía escondida, escondida bajo toneladas de acero, bajo cromados brillantes, bajo coches que, a simple vista, parecían hechos solo para pasear. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál te parece el más impresionante en términos de rendimiento real? ¿El Impala, el Bonneville, el Chrysler 300D? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este tipo de contenido,
Te recomiendo el siguiente video que aparece ahora mismo en pantalla, porque ahí entramos de lleno en la era donde todo esto explotó de verdad. Los coches americanos más rápidos de los años 60. Una década donde la velocidad dejó de esconderse y pasó a ser protagonista. Haz clic en el video y nos vemos allí.